Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este vídeo sobre entrevistas en el que te voy a contar todo sobre las entrevistas. Sé que ya tengo varios vídeos al respecto, pero en este lo que voy a hacer es un análisis muy profundo de todas las partes importantes de las entrevistas. Concretamente, este vídeo va a tener tres partes. La primera va a ser un repaso sobre todas las preguntas que suelen hacer en las entrevistas los entrevistadores. Te voy a contar por qué, te voy a contar qué persiguen con esas preguntas. La segunda parte de este vídeo va sobre ti, qué puedes hacer al respecto, porque ahora mismo seguramente lo primero que se te ocurra es, lo único que puedo hacer es irme a internet, estudiarme todas las respuestas y luego repetirlas allí como un papagayo, ¿verdad? Eso es lo que se te ocurre. Pues no, tienes más opciones y te la voy a contar para que luego tú elijas. Y por último, pues voy a hablar de cuáles son las preguntas que tú deberías hacer, qué es lo que deberías conocer sobre pues todo el puesto, las preguntas que deberías hacerle al entrevistador o entrevistadora para poder tomar bien la decisión, porque esto también es cosa tuya, recuérdalo, siempre tú eliges. Bueno, a lo largo de todo el vídeo iré poniendo tarjetas, que son estas cositas blancas que aparecen aquí, en estos textos, que tienen un círculo con una I. Si haces clic en algún momento, o te recomiendo hacerlo al final, ¿vale? Para que así puedas ver el vídeo entero, porque te van a llevar a otros vídeos que te interesan o a otros enlaces que te interesan, así que presta atención. Y también en las descripciones de los vídeos que pongo siempre abajo también muchos enlaces y mucha información que te va a resultar súper interesante. Ah, por supuesto, y si te interesa lo que te estoy contando, si notas que te gusta o que te doy información que antes no tenías, pues ya sabes, suscríbete y será fenomenal poder tenerte habitualmente aquí conmigo. YouTube se encargará de avisarte cuando suba un vídeo y, oye, espero que te interese un montón. Bien, voy a la primera parte. ¿Qué es lo que pasa en una entrevista? ¿Qué preguntas te hace? ¿Y qué pasa por la mente del entrevistador? Mira, desde que soy psicóloga, porque sabes que primero era ingeniera y ahora también psicóloga, me he dado cuenta que hay muchísimas personas que dicen, claro, como eres psicóloga me estarás leyendo la mente. Bueno, realmente los psicólogos no leen la mente, no creo que ninguno sea capaz de hacerlo por mucho que te lo diga, pero sí somos capaces de leer, entiéndeme, los comportamientos de las personas. Es decir, cuando aprendes un montón sobre cómo funciona la mente humana, date cuenta que de la mente salen pensamientos y de los pensamientos salen conductas, es decir, comportamientos, y precisamente la psicología es el estudio del comportamiento humano. Entonces, lo que van a intentar hacer los entrevistadores, sobre todo los que están cualificados, que saben psicología, lo que van a intentar hacer es intentar inferir tus pensamientos a través de tus conductas. Y hablar, responder a preguntas, es una conducta. También, por supuesto, no tan fiable como si vieses de verdad la conducta. Sabes que soy una gran defensora de lo que haces, habla tan alto que no me dejas escuchar lo que dices. Pero en muchas ocasiones lo que se dice también logra ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces, la persona que te entreviste va a hacer todo lo posible por hacerte preguntas para realmente tener información para poder inferir, ¿vale? Para poder adivinar qué es lo que es importante. Y tú preguntas, ¿y qué es lo importante? Bien, lo importante es realmente saber cómo serás tú como profesional en ese puesto. O sea, intentar saber la idoneidad tuya como profesional. Cualquier otra pregunta que se salga de eso es absolutamente impertinente y en muchas ocasiones ilegal. Entonces, también es tu tarea saber identificar cuáles preguntas, que yo te voy a ayudar en eso en este vídeo, cuáles preguntas tienen un trasfondo real y cuáles, vamos, no tienen nada que ver, y si te lo están preguntando se acerca mucho a puro cotilleo, por mucho que piense el entrevistador que no. Porque hay una cuestión muy clara aquí, que es realmente difícil separar lo que el entrevistador quiere preguntarte para evaluar tu futuro desempeño en el trabajo de lo que el entrevistador te está preguntando para
a adivinar de forma no fiable, vamos a decir, llevada por sus propios sesgos, si tú encajas o no. Y date cuenta de una cuestión muy importante. Muchos profesionales de selección que tienen conocimientos en psicología piensan que han sido entrenados para no tener sesgos. Y bien, eso no es posible. Todos los humanos tenemos sesgos. La única cuestión que podemos hacer es neutralizarlos. Y además, para rizar el rizo, te digo que la mayoría de los procesos de selección son hechos por profesionales que ni siquiera tienen conocimientos en psicología sobre sesgos, o sea, sobre personas que ni siquiera saben el impacto de sus sesgos en las decisiones que están tomando. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una persona ha estudiado en una universidad en concreto, voy a decir ICADE, por ejemplo, y entonces piensa que solo las personas que han estudiado en el mismo sitio que esa persona son capaces de realizar el trabajo. Y además está convencidísima de ello. Eso es un sesgo, absolutamente. Pero como lo cree, lo que va a intentar adivinar es si tú has estudiado en esa universidad. Bueno, eso es fácil de saber. Pero si tienes esas características, incluso puede ser descartado desde un inicio por eso, ¿vale? O imagínate que una persona también piensa que el éxito se consigue a base del esfuerzo y que, por ejemplo, la vida social y la familia es algo secundario. Pues lo que intentará preguntarte son cuestiones para saber tu estilo de vida, si encaja en el suyo propio, por ejemplo, que tener familia y amigos es algo secundario, que el trabajo lo merece todo, y en función de eso decidir si eres válido o no. Pues bien, en esos casos son preguntas muy sesgadas, porque tiene bien poco que ver lo que es tu desempeño profesional con tu estilo de vida, de si tienes familia o no. Sin embargo, hay muchos profesionales, hay muchas personas que siguen pensando que está vinculado. Bueno, entonces, todo esto te lo cuento primero y ahora vamos ya a hablar de las preguntas de entrevista. El otro día hice una encuesta en LinkedIn a la que respondieron más de 1000 personas sobre cuáles preguntas de entrevista fastidiaban más a los candidatos, o sea, cuáles creaban un mayor regustillo. Bien, la primera de todas es la de ¿por qué debería contratarte? ¿Sí? Seguida de la de cuál es tu rango salarial. Hablaremos más de ello más adelante, pero bueno, ahora voy a simular, vamos a decir, una entrevista desde el principio, o sea, qué tipos de preguntas se hacen, para que tengas en cuenta todo esto. Cuando tú llegas a una entrevista, nada está al azar. Sí, todo lo que haces, ¿te acuerdas que decíamos que lo que se evalúan son comportamientos? Todo lo que haces está sometido a evaluación, pero incluso detalles tan nimios como si saludas a la persona de recepción al entrar, dónde y cómo te sientas o cómo saludas, o esas son supuestas preguntas que se hacen al inicio de, oye, ¿has encontrado bien el sitio? ¿Has tenido algún problema? Cuestiones así ya están evaluando cómo respondes. Sí, ten muy en cuenta eso, no hay nada al azar. ¿De acuerdo? Es que muchas personas piensan que las entrevistas comienzan cuando te sientas, pero no, porque la evaluación de la persona, ya sea consciente o inconsciente, empieza desde mucho antes, incluso desde los emails que os habéis intercambiado o desde las llamadas telefónicas. Pero ya cuando os veis en persona, cualquier información es relevante. Entonces ahí pues entran muchísimas cosas, puede pasar por tu cabeza, bueno, entonces ¿cómo me he visto? Y entonces ¿qué hago? ¿No? ¿Qué tengo que decir? Bueno, lo más importante es que tú ahí demuestres, vamos a decir, cordialidad y amabilidad, que tienes el mínimo de habilidades sociales que se consideran para el puesto y que será diferente de uno a otro. Hay puestos en los que, vamos a decir, no vas a tener mucha relación con otras personas, entonces si no tienes un nivel altísimo de habilidades sociales, pues vamos a decir que no va a pasar nada, mientras que en otros que tienes que tener interacción con otras personas, se va a esperar de ti que tengas un nivel de inteligencia emocional muchísimo más alto. Y eso se va a notar lo primero que hagas. O sea, voy a llevarlo al extremo, pero casi en cómo abres la puerta.
se va a notar muchísimo. Así que si quieres ir bien preparado a una entrevista, deberías saber cuál es el, vamos a decir, nivel de habilidad social que requiere ese puesto y prepararte en función de ello. ¿Sí? Es algo que muchas personas tienen que trabajar y otras no, pero tú deberías conocerte lo suficiente porque lo primero va a ser bueno para ti, pero no para conseguir ese puesto, sino para todo en el mundo mundial. Algo que destaca muchísimo y negativamente en las personas es la falta de inteligencia emocional o la carencia, vamos a decir, la carencia en habilidades sociales que lo que muestran es una inteligencia emocional alta. Te digo que se aprende porque yo misma hace 20 años tenía muy pocas habilidades sociales, poquísimas. Yo metía la pata cada vez que estaba con otras personas, continuamente. No había aprendido a comunicarme, a tener en cuenta las emociones de las otras personas. Tenía muchísimas carencias y muchas personas, la verdad es que muy amablemente, a veces de una manera más ruda, a veces de una manera más amable, me hicieron ver que tenía esas carencias y que tenía que trabajarlas. A día de hoy, pues por supuesto que siempre tengo que seguir mejorando, pero mis habilidades sociales puedo decir que son buenas. Lo que ya pueda resultar un poco más, vamos a decir, que no te gusta, que tal o que cual, pues ya es una cuestión de que soy yo, de mi personalidad, que puede que no encajemos, no te caigo bien, pues ya está, pero mis habilidades sociales tienen un nivel adecuado. Entonces, con esto te digo que si tú te ves en esa misma situación, si ves que muchas personas en alguna ocasión te han dicho, oye, es que, jolín, tienes que trabajar esas cosas, de verdad trabájalas porque es importante, ¿no? Y ahora mismo las cuestiones de inteligencia emocional están muy de moda en entrevistas, o sea, es algo básico que te van a pedir para el puesto de trabajo. Así que si ves que no estás tan fuerte como quisieras, trabájalo, por favor, trabájalo. Bien, vamos entonces a ya cuando te sientas, estás ahí a preguntas ya más profesionales, ¿no? He hecho muchos vídeos ya sobre algunas, como una que se empieza, que es el háblame de ti. Bien, el háblame de ti, si te das cuenta, es una pregunta que va a bocajarro y que además lo que pretende es demostrar, tiene una parte de demostración de poder. La persona que pregunta, tenlo en mente siempre esto, es la persona que tiene el poder en una conversación. Y más, sin ningún casi contexto, aunque sé que el contexto es la entrevista de trabajo, pero así a bote pronto se hace una pregunta de esta manera, pues demuestra eso. Entonces, tú harías bien en intentar darle la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, ¿qué información es relevante y cuál no? ¿Qué tienes que contarle y qué no? Piénsalo muy bien, porque tú no deberías ponerte en una situación de sumisión, ¿sí? O sea, sabes que te van a hacer esas preguntas, pero, vamos a decir, tú eliges, y luego te contaré cómo darle la vuelta a la tortilla para que no estés en una sensación de inferioridad, porque si no, vas a seguir toda la entrevista con esa inferioridad. ¿Y cómo se sabe esto? Pues las entrevistas que son interrogatorios. ¿Te suena esto, verdad? En las que una persona de forma unilateral, en este caso el entrevistador, va diciendo papá, una pregunta, otra pregunta, otra pregunta, y tú lo que haces es responder como si estuvieras en una sala de interrogatorios policial. En este caso siempre recuerda muy bien el caso de una comisaría. ¿Realmente te tiene que estar nadie preguntando así? ¿O lo que estás haciendo es una conversación? Si quieres, si tienes otra duda, llévalo a otra cuestión. Por ejemplo, llévalo a buscar pareja, buscar trabajo y buscar pareja. ¿Tú crees que empezarías bien una relación donde la persona que tienes enfrente te está disparando preguntas sin ton ni son y tú lo único que puedes hacer es responder? ¿Crees que es una buena manera de empezar la relación?
Yo me lo cuestionaría, ¿no? Sé que estamos todos muy acostumbrados a verlo en el contexto laboral, que es así, pero lo único que demuestra es esa asimetría, esa diferencia de poder, que la verdad es que condiciona el resto de la interacción y además no para bien. Así que yo luego te contaré, después de hacer este primer repaso de un montón de preguntas, te contestaré, o sea, te diré cómo darle la vuelta a la tortilla. Bueno, una pregunta súper típica en entrevista y que he visto que, como te decía antes, que es la que más fastidia a todo el mundo es ¿por qué debería contratarte? Los candidatos piensan, jolín, si es que estoy aquí ya hablando contigo, es porque tú consideras que tengo lo mínimo necesario. Pero bien, recuerda que la entrevista sigue siendo una herramienta de evaluación. O sea, porque piensas que está en la entrevista, para muchos entrevistadores esa no es la fase de negociación aún. Esa sigue siendo una fase de evaluación. Por lo que la otra persona lo que está esperando es que digas cuáles son tus diferencias, que digas cuáles son tu ventaja competitiva, que digas cuál es tu valor añadido. Como ves, esto se interpreta de una manera muy diferente por el entrevistador y por el entrevistado. Por eso esa diferencia, vamos a decir, de expectativas ahí es lo que frustra tanto. Por una parte, el entrevistador lo que piensa es, jolín, tú deberías saber cómo venderte frente a mí, qué decir para la empresa, y por el otro lado el candidato dice, jolín, pero si estoy aquí es que ya sabes, ¿no?, cuál es mi valor. Bien, como hay esa diferencia, sabes que la comunicación es la mejor manera de reducir las diferencias, ¿sí? Así que, de nuevo, lo que tienes que es acercar una postura. Es tener claro cuál es tu valor, que eso deberías tener claro siempre, 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 ¿vale? Independientemente de si estás en una entrevista o no, o si estás buscando un trabajo o no, y si es necesario reforzarlo en ese momento, pero que no te pille desprevenido o desprevenida. Lo que está haciendo esa persona es seguir evaluándote, pero sé que eso fastidia mucho, igual que la otra pregunta, la de cuál es tu rango salarial. También los candidatos piensan, jolín, a ver, si es que ya hemos hablado, ya se supone que tú tienes que hacerme una oferta, pero ahí entra la fase de prenegociación. El entrevistador está utilizando esta parte de la entrevista para prenegociar, vamos a decir. A ver, míralo, si quieres pensar que estás en un mercadillo, piensa lo que estás en un mercadillo, como quieras. Pero lo que quiere el entrevistador es dejar claro con estas preguntas que está dispuesto a pagar por algo que realmente merece la pena. Entonces, aquí la mejor manera de solucionar esto es tener claro también el entrevistado cuál es su valor y que no le dé problemas hablar de dinero. Entiendo que se piense que es como una transacción, ¿no? Vas a una tienda, los tomates cuestan 2 euros el kilo, pues entonces tú pagas 2 euros el kilo y ya está, y no hay problema. Pero imagínate que tú estás en una tienda que es, vamos a decir, en la que vas a ir más ocasiones y entonces tú sí que preguntas, oye, ¿y estos tomates de verdad valen 2 euros el kilo? ¿O siempre son así? ¿Van a venir siempre tan frescos? Otras veces no. Quiero decirte que no es una transacción tan como si hicieras online que aceptas el precio y ya está, sino lo que se pretende es hacer una prenegociación. Imagínatelo más como si a lo mejor te fueras a comprar un coche, ¿no?, en el que puedes ir preguntándole al vendedor, oye, ¿cuáles son los extras? ¿Cuál es la diferencia con el otro modelo? ¿Cuál es la diferencia con otras marcas? Porque otros clientes antes lo han elegido, y tienes una conversación más rica. En este caso, esta parte de la entrevista también es una prenegociación y tú deberías utilizarla a tu favor como candidato, no retraerte, no pensar, están hablando de dinero y me están cuestionando, así que hago la tortuga. Sé que puede fastidiar muchísimo y sé que no te lo esperas, pero debes utilizarle, debes darle la vuelta a la tortilla. Siempre dar la vuelta a la tortilla. Recuerda que estás en una
conversación, no estás en un interrogatorio. Elimina de tu cabeza lo de que estás en una comisaría o que estás en un examen oral que te han puesto en la universidad o en el instituto, en algún sitio, y tienes que responder bien sí o no. No se trata de eso en absoluto. ¿Sí? Es que caemos ahí facilísimamente. Oye, señor, a ver, ay, menganito, venga, sal a la pizarra y da bien la lección. Bueno, ¿cuáles son los puntos que tienes que tratar? Este, venga, dilo. Hay veces que nos comportamos así, sin embargo, eso no es la fase de entrevista. Y la mayoría de los entrevistadores no lo van a entender como que están, vamos a decir, pasándote la lección, aunque es verdad, y en eso tienes toda la razón, el pasar una serie de preguntas totalmente tipificadas, o sea, totalmente siempre las mismas, y pues que dan lugar a tanta interpretación libre por parte del entrevistador, y en el que hay veces que el candidato va con el miedo de que es que si me lo salto este guión me puede costar el puesto, ¿sí? Te entiendo perfectamente que puedas tener esto en la mente, pero tu tarea es romper ese patrón, no a la fuerza, no a lo burro, no enfadándote, no contestando, no todo eso, sino con inteligencia emocional, demostrando que tú eres una persona que tienes mucho valor y que tienes súper claro muchas cosas, como cuál es lo que debes o no debes cobrar. Bien, también hay otras preguntas como la de cuéntame tus defectos. Esa me hace especial risa y cuando lo puse en LinkedIn hace unas semanas, una profesional además de recursos humanos se rió muchísimo con ese vídeo y me dijo, es normal que los candidatos no quieran hacer un sincericidio. Es decir, que no quieran morirse, o sea, ser descartados por exceso de sinceridad. Ahí te digo que todo depende también de la subjetividad del entrevistador. Para un entrevistador una cuestión que tú le digas puede ser un defecto y para otro no, y para otra una virtud. Es que es tan amplio esto que al final lo que tienes que hacer es llevar la conversación a tu terreno y evitar tópicos. Pero evitar tópicos no para salirte por la tangente, que veo que eso, pues en muchos sitios de internet lo que te dicen es, no, tú responde esto. Además hay sitios que te lo pone hasta con comas, o sea, entrecomillado, para que te lo aprendas como un papagayo y lo digas. Y eso, claro, la otra persona tampoco es tonta, o sea, se va a enterar. Y al final vais a tener un diálogo de besugos en el que todos los dos partes os habéis aprendido la lección, va a ser como un teatrillo, ¿no? Lo que recomiendo, mi recomendación absoluta es que ya te enseñaré luego, a elevar el nivel de la conversación y a que tú seas también un elemento activo de la conversación, no solamente un elemento pasivo, pues que estás allí y oye, que te pregunten lo que sea, yo respondo obviedades, respondo pues lo que me parece y tiro para adelante y a ver si me he portado bien y sigo dentro de la candidatura, ¿no? Si sigo adelante. Bueno, otra pregunta más, que esta además me pone los pelos de punta a mí, la verdad, pero pone los pelos de punta a todos, ¿no? Que es, ¿por qué has durado tan poco en tu anterior empleo? Bien, hay muchas definiciones de lo que es tan poco, ¿no? O sea, ¿por qué piensas que a lo mejor 6 meses es tan poco? O a lo mejor otra persona pensará que 2 años es tan poco. También la otra cara de esta moneda, de esta pregunta, es ¿por qué has durado tanto? Bien, ¿quién define lo que es tanto? 6 meses es tanto, 5 años es tanto, 30 años es tanto. ¿Quién lo define? Pues desde luego los sesgos del entrevistador, ¿vale? Esto no es concreto. Entonces, ahí va a chocar con lo que piensa el entrevistado. A lo mejor que una persona esté 2 años en un sitio no piensa que es tan poco, piensa que es lo que tendría que haber estado. Me ha pasado, yo he tenido proyectos en los que he estado dedicándome 2 años. Una persona diría, pero tan poco, pues, oye, pues es que a mí me ha parecido pues lo que tenía que ser, no voy a decir ni mucho ni poco, pues he hecho lo que tenía que haber hecho y ya está, y no tiene sentido. Entonces eso, vuelta a lo mismo, son preguntas en las que tú debes de dar la vuelta, o sea, dar la vuelta, ser un agente activo.
¿Sí? O sea, no simplemente quedarte así en blanco como si te preguntaran en naturales, no, el examen de naturales, ¿dónde está un país que no sabes? Y te quedas ahí, ¡ay! Pues no lo sé, déjame mirar el Atlas. O Google Maps, ¿no? Depende de la edad en la que viva. Yo, lo primero que me salió fue el Atlas, perdona, pero son preguntas absolutamente subjetivas. O sea, ¿qué pretende el entrevistador saber con eso? ¿Pretende saber si de verdad eres poco leal, como muchos piensan? No, es que si duran muy poco tiempo es que son leales, o que tiene ciertos problemas, por ejemplo, de conflictividad con el resto de los compañeros, o es que le despiden en muchísimas ocasiones y también es alguien conflictivo, o si está demasiado tiempo, pues lo que ocurre es que es una persona cómoda, es una persona que no sabe actualizarse, o sea, ahí hay una interpretación increíble por la parte del entrevistador, con lo que si simplemente tú vas a que te juzguen tal cual, sin saber qué es lo que piensa la otra persona, pues es que te puede salir el tiro por la culata. O sea, es como un péndulo, es que no tienes ni idea de si va o si viene. Tú puedes responder lo que sea y, pues yo qué sé, ¿no? Pero lo mismo, esta subjetividad tremenda ocurre con preguntas como ¿qué has hecho durante la cuarentena? Tengo un vídeo en el que me explayo, en este voy a ser mucho más comedida, pero te digo que no tiene ningún sentido. O sea, eso es puro cotilleo. Hay personas que piensan, no, es que el entrevistador puede entrevistar lo que quiera y luego la otra persona tiene el derecho a responder o no responder. Bien, eso ocurre en la vida en general, ¿no? Todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero eso que una persona puede hacer lo que quiera porque la ley permite decir lo que quieras, no quiere decir que sea absolutamente poco profesional. Es poco profesional, no sirve para conocer la información que quieres conocer, que es cómo, o sea, que se quiere conocer por parte de la empresa, que es cómo se desempeña esa persona en el futuro, por lo cual es puro cotilleo. Y también se piensan algunas personas, bueno, pero es que es responsabilidad del candidato salir por la tangente o saber cómo tiene que responder. Bien, pero todos tenemos que tener en cuenta el contexto en el que todavía hay una situación de poder que es más explícita o implícita, pero está por parte de la empresa y la otra persona se ve más sometida. Entonces, abusar, vamos a decir, porque creo que es un abuso de esa situación de poder, pues no me parece ni coherente ni razonable. Ya te digo, puedes estar de acuerdo conmigo o no, pues decir, oye, pues yo respondo como una reina y ya está. Yo también sería capaz de responder como una reina, pero hay preguntas a las que no quiero responder directamente porque me parecen absolutamente inapropiadas y fuera de contexto. Entonces, es diferente que puedas o no hacerlas en el sentido estricto de pues soy una persona y pregunto lo que quiero, en un ambiente profesional que puedas hacer unas preguntas o no. Bien, eso también tiene que ver con lo de por qué duraste poco en tu anterior empleo, también porque estuviste poco tiempo, pero bueno, ya he reflexionado sobre ello. Vamos a hablar también de otros tipos de preguntas que están muy relacionados con este tema, ¿no? De la subjetividad, que son todas las que tienen que ver con la personalidad. La personalidad propia y la ajena es una de las fuentes de sesgos más brutales que hay. ¿Por qué? Porque todos pensamos que ser como nosotros somos es la manera buena de ser. ¿Sí? A ver quién piensa otra cosa. A ver qué introvertido piensa que, uy, lo bueno que es ser introvertido. A ver qué extrovertido piensa que lo bueno es ser extrovertido. De hecho, te digo, tengo un vídeo en el que los extrovertidos son mucho más valorados y tienen ventaja en las entrevistas, porque ahora mismo estamos en una sociedad en la que se valora yo voy a decir de más, o sea, se bonifica, se premia el ser extrovertido. Incluso se hacen deducciones que no tienen nada que ver, como que, por ejemplo, las personas extrovertidas son mejores líderes y las personas introvertidas son peores líderes. No tiene nada que ver liderazgo con introversión, extroversión. Ni siquiera tiene nada que ver habilidades sociales o inteligencia emocional con introversión, extroversión. No tiene nada que ver. Hay personas súper introvertidas que son muy buenos líderes y tienen un gran nivel de inteligencia emocional, de habilidades sociales, y hay personas extrovertidas que son muy malos líderes y tienen muy pocas habilidades sociales. No hay correlación entre todos estos parámetros, vamos a decir. Entonces,
Cuando se quiere evaluar la personalidad, allí parece que ya hay barra libre para inventarte todo lo que te dé la gana, ¿vale? Y entonces tiene que ver todas estas preguntas sobre cómo tomas decisiones, cómo te sientes frente al cambio, cómo te gustan que sean tus compañeros. O sea, son un montón de preguntas que lo que intentan es saber tu personalidad y desde ahí inventarse si tú puedes o no trabajar bien en ese trabajo, ¿no? Como te digo, no tiene nada que ver unas cosas con las otras, se siguen haciendo de forma habitual y ahí, como te digo, la única cuestión que se me ocurre es que lleves la conversación a otro nivel, como te voy a contar dentro de un momentito. Otro tipo de preguntas son aquellas en las que tienes que dar ejemplo. La base de este tipo de preguntas es decir, bueno, voy a preguntar a la persona cómo ha resuelto ciertas situaciones que ha vivido anteriormente y así puedo, vamos a decir, inferir, puedo intentar adivinar cómo se va a ver en situaciones futuras en el puesto de trabajo. Eso, dicho así, pues parece que tiene sentido, ¿no? Parece que tiene sentido. Y de hecho, pues la base de la pregunta esta sobre la cuarentena, que has hecho en la cuarentena, tiene un poco de esta base, ¿no? Si has sabido salir bien de la cuarentena, pues entonces saldrás bien de otras situaciones. ¿Qué ocurre aquí? El contexto. A ver, si nos vamos a las bases psicológicas, la persona no somos solo una persona, es una situación, o sea, es la persona dentro de una situación y vas a comportarte de forma diferente si estás en una situación o si estás en otra. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que si, por ejemplo, te pregunta una cosa, explica un fracaso que hayas vivido, o dame un ejemplo de una gran decisión que tuviste que tomar, o explícame un gran cambio, o puedes darme un ejemplo de persuasión, o describe cuando superaste un obstáculo de forma creativa. Bien, cuando el candidato responde a eso, cuando tú tienes que responder a eso, claro, te hacen irte a tu vida pasada, ¿no? Y en esa vida pasada, tu situación pudo ser absolutamente diferente de la que pueda entender el entrevistador. Entonces tú le explicas un gran cambio y el entrevistador puede pensar, ah, pero si eso es un cambio de mierda, eso no es nada. O le puedes decir un gran fracaso y esa persona no entender la magnitud de aquello y la magnitud de cómo saliste adelante. O vamos a decir, a lo que te vas a enfrentar en esa empresa, a lo que te enfrentarías, para ti es una situación que es algo, vamos a decir, normal, entonces cuando describes de verdad un fracaso o describes un reto, describes una cosa tan enorme que esa persona que te está entrevistando no es capaz ni de conceptualizar a lo que estás hablando. Entonces, ahí de nuevo vuelve a tener una importancia tremenda los sesgos del entrevistador. O sea, estás comparando peras con manzanas, estás comparando tu vida pasada y situaciones pasadas con la vida que va a tener esa persona en el futuro en otro contexto diferente. Entonces, las situaciones a las que se enfrenten van a ser diferentes, lo que tú puedes entender que es un cambio, un reto, un fracaso, pues no tiene por qué ser pensado así y entonces vais a estar hablando idiomas diferentes. ¿Sí? O sea, va a ser un diálogo de besugos, de verdad, porque cada persona se va a estar imaginando una situación respecto al pasado, una persona, la que responde, va a tener mucha información sobre su pasado, la otra persona, el entrevistador, va a tener muy poca información sobre el pasado, sobre el contexto, sobre qué ocurrió allí, y cuando vas a inferirlo al futuro, el candidato tiene muy poca información sobre lo que tendría que hacer en ese puesto de trabajo, por lo que no lo va a poder extrapolar bien cuáles son las situaciones sobre las que de verdad podrían tener mayor similitud para poder aplicarlas y sin embargo el entrevistador que conoce el puesto, que conoce la empresa porque trabaja allí, porque tal o porque conoce más los requerimientos del puesto, tiene muchísima información. Entonces, si te das cuenta, la situación es absolutamente asimétrica. Es asimétrica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De nuevo, a inventarse lo que sea y diálogo de besugos.
Vale, sé que con esto que estoy diciendo estoy cuestionando una práctica muy arraigada y fundamental dentro de las entrevistas, pero es que, de verdad, analizadlo un poco y ya veréis cómo es así. O sea, imagínate que para ti puedes pensar que el día que te caíste con la bici, cuando tenías 15 años, fue uno de los grandes momentos de tu vida. ¿Vale? Porque te caíste, pasaban coches al lado y te levantaste. Pero sin embargo, si de la otra persona te va a decir, jolín, pues es que yo salí de un accidente de coche en el que di vueltas de campana, pues el accidente en bici le va a parecer una nimiedad. Y ahí estamos hablando de las diferencias. Le cuento también una situación que a lo mejor puede que te ayude a verla. Yo cuando era adolescente tocaba varios instrumentos y el que menos dominaba pues era el piano. No dominaba, bueno, tocaba el piano, pero no dominaba el piano, ¿no? Entonces me fui a vivir al colegio mayor y resulta que yo estaba con una persona que, bueno, que le gustaba también la música y estábamos hablando. Y fui a su habitación y resulta que él tenía un piano. Y me dice, le digo, jolín, qué piano más chulo. Y me dice, ah, sí, ¿sabes tocar? Digo, sí, bueno, sé tocar. Y entonces me puse a tocar. Y él se quedó así y me dijo, no, muy bien, muy bien. Dice, esa canción, bueno, pero se le puede poner un poco más de matices. Y se puso a tocar el piano, la misma canción que yo había tocado, a un nivel tan brutal que yo me sentí absolutamente avergonzada, ¿no? Y humillada. Pero él no me estaba queriendo humillar, simplemente teníamos diferentes criterios y teníamos información diferente y no podíamos comparar la información que teníamos ambos porque hasta ese momento no la habíamos puesto en común. Pues esto mismo ocurre con todas esas preguntas que tienen que ver con incidentes críticos, con preguntar qué pasó, qué no sé qué, del fracaso, de tal, cuando ayudaste a un compañero, cuando tuviste que improvisar, cuando te enfrentaste a un cambio, todo eso son diferentes niveles de información. Bien, vamos a seguir. La última parte de preguntas. Estas preguntas ya son absolutamente, pues ya te digo, si las otras me parecen poco útiles, hay otro bloque de entrevistas, que es de preguntas, disculpa, que es lo que te voy a hablar ahora, que ya son la caña de lo malas que son ilegales, son de todo, ¿no? Estamos hablando de tienes hijos, vas a tener hijos, cuánto gana tu marido, cuánto gana tu esposa, cuánto sois en la unidad familiar, cuánto ganáis entre todos en la unidad familiar, tienes hipoteca, tienes coche propio, perteneces a algún club, vas a querer quedarte embarazada, vas a querer casarte pronto, qué orientación sexual, de qué religión eres, de dónde vienes, tienes algún tipo de discapacidad, tus hijos se suelen poner enfermos muy a menudo. Bueno, hay ahí una traca de preguntas, ¿no? Que, ¿vale? Esas son absolutamente improcedentes, no tienen nada que ver con el desempeño profesional de la persona en el futuro, que es lo que se pretende evaluar, y bueno, son ilegales muchas de ellas y deberían darte buena cuenta si tú eres el candidato y te hacen estas preguntas de si quieres realmente trabajar en una empresa que hace este tipo de trato a sus empleados. Ahora sé que me estarás preguntando, bueno María, es que cuando necesitas trabajo te vale trabajar de cualquier cosa. Bien, tengo algún vídeo en el que te explico cómo no es más fácil encontrar cualquier trabajo que un trabajo en el que de verdad encajas. ¿Sí? Aunque te pueda parecer a priori que sí, no lo es y eso es por cómo funciona nuestro cerebro. Cuando quieras, pues te miras el vídeo, si no, te invito a que vengas a la masterclass, ¿vale? Tienes el link abajo y así lo puedes ver, te lo cuento con más detalle, ¿vale? Y es que ahora llega el momento en el que te digo cómo llevar la conversación a tu terreno, cómo ser una parte importante de la conversación, de la entrevista. Llevo diciéndote durante muchos minutos que todas estas preguntas te hacen sentir como si estuvieses en una comisaría, como si estuvieses en un examen, como si estuvieses dándole la lección al profesor. Y eso te deja un nivel de inferioridad que no te permite brillar. Cuando todos nos sentimos cautivos, nos sentimos intimidados, nos sentimos en una posición de inferioridad, pues la verdad es que no damos todo de nosotros mismos y no, vamos a decir, no somos nosotros. Bien,
¿A que no te comportas igual cuando estás cohibido, cuando estás a punto de que te humillen o que con algunas de estas preguntas seguro que incluso te has sentido humillado o humillada? No estás igual que en una conversación en el que estás cómodo o cómoda, en el que puedes aportar, en el que te sientes bien. Entonces ahora estás preguntando, mira María, es que me parece un cuento chino que en una entrevista pueda ocurrir lo que tú dices, que pueda ocurrir que yo me sienta bien, que me sienta cómodo o cómoda, que la conversación fluya bien. Pues todo depende de ti, o sea, tienes mucho en la manga, aunque no te lo creas, porque solemos pensar que no, que tú vas a un examen y no tienes nada que decir, o te vas a un interrogatorio. Yo nunca he ido, pero a juicios como perito sí, muchísimos, he tenido muchísimos. Y te preguntan cosas, ¿no? Como perito, ahí no sé qué, y la verdad es que piensas, ¿cómo puedo contestar? Bueno, pues puedes contestar simplemente ciñéndote a la pregunta y que el abogado contrario te intente machacar, o la verdad es que puedes hacer una vuelta de tuerca. Y yo lo que os voy a contar es lo que he hecho en juicios, yo que sí, trillones de veces, cuando me han preguntado, porque tú estás ahí en la silla, al lado del juez, ¿vale? Estás ahí y entonces te empiezan a machacar, bueno, al lado del juez o delante, bueno, la silla o el micrófono ahí, ya me entiendes. Y te van a machacar, van a hacer lo posible porque te sientas como lo que estamos hablando, ¿no? En ese sentimiento de inferioridad. Pero es que hay una manera de darle la vuelta a todo y que es muy sencilla, muy sencilla. Cuando te hacen una pregunta global y como ¿por qué, no sé, por qué duraste poco en tu anterior empleo? O que una pregunta así fuera de sentido, como todas estas que te estoy diciendo, tú simplemente tienes que llevarla con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? No te pongas de los nervios, con toda la tranquilidad del mundo. Practica en casa si lo necesitas antes. Pero dices, disculpa, no entiendo bien la pregunta, no te he entendido bien qué es lo que quieres que te responda. ¿Podrías especificarme con más detalles qué es lo que quieres saber para yo así poder ser más concisa y poder responderte mejor? Muchísimas gracias. Fíjate qué tontería, fíjate qué tontería. No estás diciendo, oye, es que no me entero, ni te estás saliendo por peteneras diciendo cualquier cosa que no tiene sentido. No, lo que estás diciendo de verdad es, oye, ¿qué es lo que quieres saber? Yo te voy a responder con total sinceridad, pero de verdad, pregúntame lo que quieres saber. No me preguntes cualquier cosa a lo burro y luego te lo inventes la respuesta, como si fuese yo. O sea, ¿tú quieres saber cómo respondo a una situación? Pues no me digas, ¿cuál fue tu mayor fracaso? No, esa pregunta no vale. En esta empresa tenemos este reto, ¿vale? Por ejemplo, le voy a decir un ejemplo que tendría que preguntarte al entrevistador. En esta empresa llegan muchísimos leads desde marketing. ¿Cómo cualificarías los leads de marketing que llegan sin incurrir en costes que supusiesen una pérdida de la productividad, por ejemplo? ¿No? Eso es un caso concreto. Entonces, si te preguntan, dime cómo te enfrentaste a un reto pasado. Claro, tú no sabes qué está pensando esa persona que es un reto para ti. Entonces le puedes preguntar, mira, si me explicas un reto concreto de este puesto de trabajo, yo te voy a contar cómo he respondido a retos similares en anteriores ocasiones. Pero entonces tú ya estás obteniendo información de qué está pensando esa persona, porque es que hasta que no lo piensas, o sea, hasta que no lo sabes, ¿qué le vas a responder? Le vas a responder una cosa que no tiene nada que ver. Entonces tú necesitas esa información. De cada pregunta de las que te he mencionado antes, que son un montón, tú tienes que darle la vuelta a cada una de ellas. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? No es tan difícil. O sea, cuando te preguntan ¿qué has estado haciendo durante la cuarentena? ¿Vale? Puedes decir, perdona, ¿qué rasgo o qué comportamiento específico quieres comprobar que soy capaz de hacer o no? O sea, o más sencillo, ¿por qué crees que el trabajo que voy a tener que desarrollar
se parece a las situaciones que hemos vivido en la cuarentena? ¿O a qué situaciones crees que me he enfrentado en la cuarentena que creas que son similares a lo que voy a hacer en el puesto de trabajo? ¿Sí? ¿Vas pillando el truco? O sea, lo que tienes es que ir de estas preguntas generales, que son, voy a decírtelo claramente, absurdas totalmente, y que lo único que permiten es que son tan generales que luego el entrevistador o entrevistadora se imagina lo que les da la gana y entonces responden como si fueras tú. Ay, es que como me dijo esto, que es tan general, me respondió a esto tan general, lo que quería decir era esto. Oye, no. No me digas que yo lo quise decir respecto, me has preguntado de una cosa y luego te inventes mi respuesta. No, pregúntame de verdad lo que quieras que sepa. Y si no te lo preguntan, le das tú la vuelta y le dices, oye, lo que quisiste decir es esto. ¿Quieres decir que cuáles son los retos a los que se enfrenta la empresa? O, por ejemplo, dime un ejemplo de cuándo ayudaste a un compañero. Bien, lo que puedes preguntar es, en esta empresa, ¿qué tipo de tareas se hacen en equipo y cuáles no? Para así yo poder recordar cuál fue una situación similar de la que te puedo poner de ejemplo. ¿Vale? Llévalo a lo específico, pero todo el rato. Y puedes decirme, oye María, pero es que si pregunto eso, me van a mandar a la mierda. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es, de verdad, asegurarte de que estás respondiendo bien a lo que te está preguntando. ¿Sí? Si yo ahora te hago una pregunta y no la entiendes, ¿qué harías? ¿Responderme cualquier historia que te pasa por la cabeza? ¿O me dirías, oye María, perdona, ¿me puedes volver a hacer la pregunta? Es que no te lo he entendido. Esa es la manera de responder. ¿Por qué? Porque estás mostrando preocupación por entenderme. Porque si respondes una cosa que no tiene nada que ver, ¿qué puedo pensar yo? Pues, pero ¿a qué me ha respondido esta persona? ¿No? ¿A ti qué te prefieres que te hagan? ¿Que te respondan una cosa que no tiene nada que ver o que te pregunten, oye, perdona, pero es que, mira, no te he entendido bien, ¿me lo puedes volver a preguntar, pero de otra manera que yo te entienda y entonces te pueda responder bien? Ya te digo, yo lo he hecho en situaciones profesionales tan críticas como cuando iba de perito judicial o de perito de parte. He ido trillones de veces de las dos maneras cuando era ingeniera, ¿sí? Y siempre sales bien, porque a ver quién se atreve a decirte, a mí esa pregunta no me la hagas. Es que esa es la persona que te contestaría así, la que se queda en entredicho. Siempre sales bien de esa situación, ¿sí? Bueno, pues ¿para qué te sirve esto que te acabo de enseñar? Esto te acabo de enseñar para la siguiente parte de lo que te quería contar. Y es que tú tienes que saber muchas cosas. Tú tienes que preguntar muchas cosas en la entrevista. Tienes que preguntar, pues, cuál es el reto de ese puesto, quién va a ser tu supervisor, tienes que saber si ese puesto ya ha sido previamente ocupado por otras personas o es de nueva creación, tienes que saber cuánto importa esa función dentro de la compañía, si es relevante o si es irrelevante. Tienes que saber si tienes que trabajar horas extra de forma habitual o no. Seguro que tienes muchísimas preguntas y no te puedes quedar con ellas. Así que aprende a preguntar, aprende a tener una conversación, eleva el nivel de la conversación. Cuando haces esto que te acabo de decir, ya no estás en un interrogatorio, ya no estás en el cole, ya no estás en la universidad, ya no estás en la comisaría, estás teniendo una relación de tú a tú con otra persona. Y eso funciona. ¿Sí? Bien, pues acabo aquí este vídeo que es súper largo, pero espero que te haya sido de muchísima utilidad. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, dale a like y comparte con las personas a las que creas que puede resultar de mucha ayuda. Pasa buen día, hasta luego.